Capítulo 221. Oye, Ninso, ¿qué estás haciendo? En este momento crítico, todavía estás explorando el Palacio Inmortal. ¿No entiendes la urgencia de la situación? El espíritu de fuego de la tortuga dragón había estado monitoreando de cerca cada movimiento de Ninso, caminando ansiosamente en el salón principal. Date prisa y ocúpate de Nin Xiaowei. Si sigues alargando esto, descubrirá nuestro secreto. Estoy tan ansioso, prácticamente estoy en llamas. El espíritu de fuego de la tortuga dragón gruñó y, de hecho, una llama brotó de su cabeza. Cuando se agitaba o enojaba hasta cierto punto, partes de su cuerpo se encendían. Si el espíritu de fuego de la tortuga dragón fuera Ninso, inmediatamente usaría el hilo colgante de vida para lidiar con Nin Xiaowei. Pero ahora, Ninso estaba actuando como si nada estuviera mal, explorando tranquilamente el palacio inmortal de lava. Esto llevó al espíritu de fuego de la tortuga dragón al borde de la locura. Quería agarrar a Ninso por la oreja y preguntarle en voz alta, ¿estás tratando de que te maten por perder el tiempo de esta manera? Sin embargo, al final no se atrevió a hacerlo. De hecho, le faltaba el coraje para volver a hablar con Ninso. Estaba muy preocupado de que pudiera revelar algo accidentalmente y Ninso lo viera. Mientras que el espíritu de fuego de la tortuga dragón estaba ansioso y vacilante, Ninso ya había extendido la mano para tocar la puerta de la habitación contigua. No había recompensa por atravesar la puerta, ni tampoco había energía de sangre. Esto sorprendió un poco a Ninso. Sin energía de sangre, ¿cómo puedo usar el diagrama del camino de la sangre? Al momento siguiente, él y Yuan Dazeng entraron oficialmente en la penúltima etapa del camino de la puerta demoníaca. Miles de ojos, brillando con luz roja como la sangre, los miraron simultáneamente. Ninso estaba asombrado. Nunca antes había visto tantas marionetas marciales. Cientos de marionetas estaban de pie de manera ordenada, todas atraídas por la conmoción en la puerta. Era un ejército de marionetas mecánicas. Cada marioneta tenía ojos que brillaban de color rojo, o sus cuerpos estaban envueltos en una capa de energía sanguínea, exudando un aura de etapa de refinamiento de I que iba de 1 a 9 capas. Los ojos de Ninso también se iluminaron, entonces, la energía sanguínea proporcionada por esta etapa no proviene de la puerta, sino de estas marionetas. Al ver aparecer a Ninso y al simio de batalla de sangre dorada Dazeng, las marionetas mecánicas se activaron y cargaron contra ellos. Cientos de marionetas se movieron juntas, como un maremoto, trayendo una fuerte sensación de opresión a Ninso. Maestro, retroceda, lo protegeré. Yuan Dazeng dio un paso adelante, como una puerta de la ciudad, bloqueando a Ninso. Su cuerpo era sólido, habiendo sufrido las mejoras del camino de la puerta budista, superando con creces su estado original. Lo más importante, había sido reparado en gran medida por Nin Xiaowei, luciendo como nuevo, con un cuerpo rojo brillante y huesos dorados expuestos, exudando un aura dominante y confiable. Las marionetas marciales que se acercaron fueron derribadas por Yuan Dazeng. Las habilidades marciales de Yuan Dazeng eran excelentes, usando puños y pies, derrotando sin ayuda a innumerables enemigos. Van, van, van. Muchas marionetas marciales fueron golpeadas por él, algunas fueron arrojadas lejos, algunas fueron desmontadas directamente y algunas fueron arrojadas a un grupo de sus aliados. Sin embargo, la cantidad de marionetas marciales fue abrumadora. Yuan Dazeng solo tenía poder espiritual, no energía sanguínea, y no estaba en su mejor estado. Estaba preocupado por la seguridad de Ninso detrás de él, y frente a la ola de enemigos, solo podía retirarse paso a paso. Al ver esto, Ninso lanzó hechizos de inmediato. Llamas, escarcha, relámpagos y cuchillas de viento descendieron, pero solo activaron las defensas de energía de sangre de las marionetas marciales. Cada marioneta ahora estaba cubierta con una armadura de músculo de sangre, reduciendo significativamente el daño de los hechizos. Maldita sea, el corazón de Ninso se hundió, al darse cuenta de que sus hechizos habían fracasado, activando las habilidades más fuertes de las marionetas. Yuan Dazeng ha estado usando solo puños y pies, derrotando a muchas marionetas sin activar su energía de sangre. Esta etapa podría no alentar el uso de hechizos en absoluto. Las habilidades marciales puras podrían ser la clave para pasar esta etapa, especuló Ninso. Sin embargo, las habilidades marciales eran el punto débil de Ninso. Cuando llegó por primera vez a la tercera etapa, una marioneta marcial le enseñó una lección completa. Al final, tuvo que confiar en la técnica del abrazo de hielo para liberarse y pasar la etapa. Ninso siempre había querido perfeccionar sus habilidades marciales,
pero estaba demasiado ocupado para encontrar el tiempo. Ninso dejó de usar hechizos, y las marionetas demoníacas también dejaron de usar energía de sangre. Yuan Dasen era solo uno, y las numerosas marionetas los rodeaban por todos lados. Ninso no tuvo más remedio que participar en un combate cuerpo a cuerpo. Sus habilidades marciales básicas eran sólidas, lo que le permitía manejar 2 o 3 marionetas a la vez. Pero ahora se enfrentaba a ataques de más de una docena de marionetas desde todas las direcciones. Obligado a moverse constantemente, Ninso confió en tácticas de guerrilla para ganar tiempo. A medida que más y más marionetas demoníacas lo rodeaban, el espacio para que Ninso maniobrara y se abriera paso se hacía más pequeño, llenándolo de pavor. ¿Es este el final de mi intento de pasar esta etapa? Ninso sintió una derrota inminente, pero también estaba desconcertado. Había pasado el camino de la puerta budista y lo había completado por completo. En comparación con la segunda etapa de la puerta budista, la dificultad de esta etapa de la puerta demoníaca es cientos de veces mayor. Esto es claramente irrazonable. En este momento, un gran grupo de marionetas mecánicas se abalanzó sobre el mono de batalla de sangre dorada Dasen. Cada marioneta emitía energía sanguínea, formando músculos sanguíneos que reforzaban sus cuerpos y aumentaban su fuerza. Se apilaron sobre Yuan Dasen como una montaña, presionándolo hacia abajo. Luego, sus armaduras de músculos sanguíneos se fusionaron, formando una energía sanguínea masiva que selló a Yuan Dasen por completo, creando enormes grilletes de músculos sanguíneos. ¡Maldita sea! Ninso maldijo por dentro, a punto de lanzar un hechizo para romper el asedio. Justo en ese momento, ocurrió un cambio inesperado. Los grilletes de músculos sanguíneos en Yuan Dasen duraron solo un momento antes de volver a convertirse en energía sanguínea, que fue absorbida por el cuerpo de Yuan Dasen. Para ser precisos, fue absorbido por el diagrama del camino sanguíneo dentro de Yuan Dasen. En un instante, Ninso entendió. Lo entiendo, esta es la forma correcta de pasar de etapa. El diagrama del camino de sangre se usa así. Cuando el diagrama del camino de sangre contiene energía sanguínea, permite que las construcciones mecánicas usen el nivel correspondiente de la técnica de la vena de sangre demoníaca. Cuando carece de energía sanguínea, puede absorber energía sanguínea demoníaca del exterior. Estas marionetas demoníacas tenían la intención de encarcelar a Yuan Dasen, pero en cambio, entregaron un gran regalo. Anteriormente, Yuan Dasen no tenía energía sanguínea para usar, pero ahora, con este regalo sustancial, su poder de combate aumentó. Con un rugido, los músculos de Yuan Dasen se abultaron y la energía sanguínea aumentó, formando una esfera de color sangre que se expandió rápidamente hacia afuera. Las capas de marionetas mecánicas apiladas sobre ella fueron derribadas y se estrellaron contra el suelo. Muchas marionetas no pudieron soportar el intenso choque de energía sanguínea y se desintegraron en el aire. Yuan Dasen rugió, apretando los puños como martillos de guerra, balanceándolos como el viento. Avanzó imparable, sin ningún títere mecánico capaz de igualarlo bajo la influencia de la energía de la sangre. Muchos títeres demoníacos se hicieron añicos bajo sus puños y pies. Sin embargo, los buenos tiempos no duraron mucho. El poder de combate de Yuan Dasen se debilitó gradualmente. Había demasiados enemigos. Los ataques de Yuan Dasen consumían energía de sangre rápidamente. Sin suficiente energía de sangre, su poder de combate se vio significativamente afectado. Los enemigos estaban por todas partes, llegando en un flujo interminable. Ninso le recordó a Yuan Dasen que continuara absorbiendo energía de sangre. Yuan Dasen obedeció, agarrando la cabeza de un títere. El diagrama del camino de sangre se activó, emitiendo una fuerte fuerza de succión, haciendo que la marioneta temblara. La energía de la sangre fluyó desde el cuerpo de la marioneta, a través de su cabeza, a lo largo del brazo y hacia el diagrama del camino de sangre dentro de Yuan Dasen. Sin energía de sangre, la marioneta se debilitó de inmediato, volviéndose extremadamente frágil. ¡Bam! Yuan Dasen aplastó la cabeza de la marioneta con ambas manos. Sus ataques a menudo se concentraban en sus manos. Yuan Dasen continuó agarrando y aplastando, absorbiendo la energía de la sangre de las marionetas y luego destruyéndolas. Aunque las marionetas demoníacas eran numerosas, carecían de inteligencia y no podían contrarrestar las acciones de Yuan Dasen. Por el contrario, Yuan Dasen, habiendo alcanzado la etapa del espíritu de la sabiduría, aprendió de la batalla y comenzó a concentrarse en las reservas de energía de la sangre.
Prefirió recibir golpes en lugar de perder la oportunidad de absorber la energía de la sangre de las marionetas en su diagrama del camino de sangre. Cuanto más energía de sangre absorbía Yuan Dazheng, más fuerte se volvía, creando un ciclo de retroalimentación positiva. Yuan Dazheng estabilizó su posición y se volvió cada vez más imparable. Al ver esto, Ningzuo se sintió satisfecho pero también desconcertado. Con el método correcto, esta etapa de la puerta demoníaca se vuelve muy simple. La dificultad real es mucho menor que la de la puerta budista. Esto también es irrazonable. Ningzuo reflexionó profundamente. Pronto, un destello de intuición lo golpeó y consideró una posibilidad. Lo probó personalmente en batalla, eligiendo marionetas demoníacas como oponentes y experimentando varias veces, obteniendo una comprensión profunda del mecanismo de la etapa. Resultó que la capacidad de absorción del diagrama del camino de sangre tenía límites. El diagrama del camino de sangre de Ningzuo estaba inscrito con la octava capa de la técnica de la vena de sangre demoníaca, lo que significa que podía absorber energía sanguínea hasta la octava capa de la etapa de refinación de Yi. No podía manejar la novena capa de energía sanguínea. De hecho, absorber la octava capa ya era un desafío. Los ancianos de las tres sectas diseñaron esta etapa para enfocarse en la aplicación del diagrama del camino de sangre. En la etapa inicial, usa tácticas de guerrilla para retrasar el tiempo, extender la línea de batalla y elegir marionetas de nivel inferior para absorber su energía sanguínea. En la etapa intermedia, usa la energía sanguínea absorbida para mejorar el poder de combate, eliminando marionetas mientras te mantienes. En la etapa final, lidia con los oponentes más duros, luchando ferozmente para abrirte camino a través de la sangre y pasar de etapa. No se podían usar hechizos. Usarlos haría que muchas marionetas marciales activaran sus músculos sanguíneos, lo que aumentaría significativamente su poder de combate. Esto no solo aumentaría la presión sobre los cultivadores, sino que también reduciría drásticamente la energía sanguínea que podrían recolectar. Entonces, la dificultad de esta etapa está relacionada con el diagrama del camino de sangre. Un diagrama del camino de sangre con la novena capa de técnica demoníaca tiene la dificultad más baja. Cuanto menor sea el nivel, mayor será la dificultad. Sin embargo, tengo Yuan Dazheng, que fue refinado usando la verdadera escritura de la técnica de la vena de sangre demoníaca. Esto le permitió crear un diagrama del camino de sangre de la etapa de establecimiento de fundación en la etapa anterior. Este diagrama suprime todas las marionetas demoníacas en esta etapa, lo que lo convierte en un arma incomparable. Esta fue la razón principal por la que Ningzuo encontró la etapa sorprendentemente fácil. En resumen, había vuelto a hacer trampa. Los ancianos de las tres sectas diseñaron la prueba para los cultivadores de la etapa de refinamiento de Yi. Normalmente, un cultivador de la etapa de refinamiento de Yi solo obtendría un nivel de etapa de refinamiento de Yi de la técnica de la vena de sangre demoníaca y no tendría la capacidad de crear un diagrama del camino de sangre de la etapa de establecimiento de fundación. La existencia de Yuan Dazheng excedió los límites de diseño del escenario. Con la actuación de Yuan Dazheng, Ningzuo superó fácilmente la segunda etapa. Al ver que Ningzuo claramente tenía la intención de llevar a Yuan Dazheng a la etapa final, el espíritu de fuego de la tortuga dragón se sintió profundamente preocupado. Oh, no, oh, no. No puedes hacer esto, no puedes llevar al simio de batalla de sangre dorada Dazheng, es demasiado fácil que quede atrapado y no regrese. El espíritu de fuego de la tortuga dragón conocía el mecanismo de la etapa final y estaba extremadamente preocupado por Ningzuo. Si Ningzuo llevara a Yuan Dazheng y quedara atrapado, sería una pérdida significativa y rescatarlo sería difícil. En un día normal, el espíritu de fuego de la tortuga dragón estaría ansioso porque Ningzuo cometiera tal error. Quería ver a Ningzuo sufrir una gran caída. Pero ahora, si Ningzuo se metía en problemas y su fuerza se debilitaba, ¿en quién confiaría para lidiar con Nin Xiaohui? Nin Xiaohui solo estaba en la etapa de refinamiento de Yi, y el Dazheng del simio de batalla de sangre dorada fue más que suficiente para eliminarla. El espíritu de fuego de la tortuga dragón sabía lo útil que era el Dazheng del simio de batalla de sangre dorada y no quería que se perdiera un arma tan valiosa. Al mismo tiempo, estaba muy preocupado de que Ningzuo actuara tontamente. Si Yuan Dazheng quedaba atrapado en la etapa final, pasaría demasiado tiempo y esfuerzo tratando de despejar la etapa y rescatar a Yuan Dazheng. Maestro, maestro. Al ver a Ningzuo a punto de abrir la puerta, el espíritu de fuego de la tortuga dragón no tuvo más remedio que contactarlo nuevamente. Detente, por favor detente, no te apresures.
El espíritu de fuego de la tortuga dragón gritó. Luego, al momento siguiente, un largo látigo de llama se condensó sobre su cabeza. Chasquido. Con un sonido nítido, el látigo azotó al espíritu de fuego de la tortuga dragón. ¿Espíritu de fuego de la tortuga dragón? Nunca esperó que un día sería azotado por recordarle a Ninso. Fue azotado por Ninso. ¿Dónde podría encontrar justicia? Capítulo 222. ¿Espíritu de fuego de la tortuga dragón? Ninso escuchó su voz a través del hilo que cuelga de la vida. Ninso se detuvo de inmediato, sintiendo un rastro de alegría. Espíritu de fuego de la tortuga dragón, pequeño. Pequeño espíritu finalmente se ha puesto en contacto contigo de nuevo, pequeño maestro. El espíritu de fuego de la tortuga dragón se esforzó por mostrar su estado débil pero emocionado. Golpe. El látigo de fuego volvió a azotar, lo que provocó que el espíritu de fuego de la tortuga dragón hiciera una mueca de dolor. Aspiró una bocanada de aire frío y continuó persuadiendo, pequeño maestro, por favor deténgase y escúcheme. Lo que estoy a punto de decir es muy importante. El viejo maestro estableció 3 caminos para la evaluación y el entrenamiento con un propósito especial. El camino budista, que el pequeño maestro ya ha pasado, debería haber dejado una profunda impresión. Este camino enfatiza el mando de otras construcciones mecánicas para el combate y la reparación. Golpe. El camino daoísta se centra en la aplicación de los hechizos de los 5 elementos. Por lo tanto, los cultivadores que pasan el camino daoísta poseen excelentes habilidades para lanzar hechizos. Y los hechizos de los 5 elementos están bastante equilibrados, cubriendo casi todos los aspectos. Además del ataque, la defensa, el control, la curación y otros aspectos tampoco son débiles. Golpe. El camino demoníaco final está diseñado específicamente para cultivar la capacidad de atravesar las defensas. Como esos poderosos cultivadores corporales en el campo de batalla, que a menudo cargan contra las formaciones enemigas, matando a los generales enemigos en medio de miles de tropas. Solo puedo decirle esto al pequeño maestro. Pequeño maestro, por favor tenga cuidado. Golpe, golpe, golpe. Cuanto más hablaba el espíritu de fuego de la tortuga dragón, más violaba las reglas y con más frecuencia era azotado. Ninsu escuchó el sonido del látigo y no pudo evitar preguntar con curiosidad, extraño, ¿qué es ese sonido? Espíritu de fuego de la tortuga dragón, buh. Ninsu sintió algo extraño. Espíritu de fuego de la tortuga dragón, ¿estás llorando? El espíritu de fuego de la tortuga dragón puso rígido su cuello. Por supuesto que no, solo me están azotando. Ah. Finalmente no pudo soportarlo y dejó escapar un grito doloroso. Yo soy el espíritu del palacio y debo mantener una justicia absoluta. Pero lo que acabo de decir fue un recordatorio crucial para el pequeño maestro, que violó este principio, por lo que estoy siendo castigado por el palacio inmortal. Ah. El espíritu de fuego de la tortuga dragón dijo esto y no pudo evitar dejar escapar otro grito doloroso. A pesar de sentirse muy avergonzado, estaba dispuesto a hacer todo lo posible para ganarse la confianza de Ninsu. Ninsu respiró profundamente, espíritu de fuego de la tortuga dragón, gracias por todo lo que has hecho por mí. Cuando me apodere del palacio inmortal en el futuro, recordaré tu bondad y te recompensaré grandemente. Espíritu de fuego de la tortuga dragón. Al escuchar el consuelo de Ninsu, no pudo evitar sentir aún más dolor. Espíritu de fuego de la tortuga dragón, espíritu de fuego de la tortuga dragón, llamó Ninsu. El espíritu de fuego de la tortuga dragón, con demasiado dolor para hablar, cerró la boca, retrajo sus extremidades y cabeza dentro de su caparazón y soportó silenciosamente los azotes. De vez en cuando, debido al dolor insoportable, dejaba escapar gemidos ahogados. Golpe. Golpe, golpe, golpe. Golpe, golpe, golpe. Ninsu apretó los puños con fuerza y suspiró profundamente, espíritu de fuego de la tortuga dragón, aguanta. ¿Dónde estás en el palacio inmortal? ¿Hay algo que pueda hacer para ayudarte? Correcto, el hilo colgante de vida. Puedo usar el hilo colgante de vida para unirme a ti, lanzar hechizos y ayudarte a resistir. El espíritu de fuego de la tortuga dragón no pudo evitar sacar la cabeza, mirando con los ojos muy abiertos, su mirada atravesando el aire, mirando a Ninsu. Mírate, ¿estás siquiera hablando palabras humanas? Smack. Su cabeza fue azotada de nuevo. El espíritu de fuego de la tortuga dragón dejó escapar un gemido de dolor y tuvo que retractarse nuevamente, murmurando maldiciones en voz baja.
Ninso llamó al espíritu de fuego de la tortuga dragón, pero al no ver respuesta durante mucho tiempo, asumió que estaba demasiado débil por los azotes y había perdido el contacto. Reflexionó sobre las palabras del espíritu de fuego de la tortuga dragón y rápidamente entendió su significado implícito. Dado que el camino demoníaco está diseñado para cultivar guerreros innovadores. Entonces, confiar en Yuan Dazen para pasar la prueba viola en gran medida la intención de los ancianos de las tres sectas al establecer este puesto de control. Seguramente, la intención de los ancianos de las tres sectas no puede ignorarse. Al igual que cuando lancé hechizos antes, activando las venas de sangre de la marioneta, lo que tuvo un efecto contraproducente en toda la batalla. El espíritu de fuego de la tortuga dragón ignoró su propio castigo para recordármelo. Esto indica que si sigo confiando en Yuan Dazen para que me ayude a pasar la prueba, sufriré grandes pérdidas. No. Para ser precisos, vino a recordarme antes de abrir la puerta, indicando que no puedo traer a Yuan Dazen. La prueba final la debo hacer yo solo. Al ver que Ninso preparaba a Dazen para la segunda prueba y planeaba abrir la puerta solo, el espíritu de fuego de la tortuga dragón se sintió aliviado y transmitió otro mensaje: pequeño. Pequeño maestro. Golpe. ¿Qué tienes tanta prisa por pasar las pruebas? El pequeño espíritu cree que Nin Xiaowei es tu mayor amenaza. Ninso respondió: estoy pasando las pruebas precisamente para lidiar con la amenaza de Nin Xiaowei. Pasar el camino budista otorga una ficha de posición del pabellón médico. Sospecho que la ficha de posición para el pabellón de registros históricos se encuentra entre las recompensas por pasar el camino demonio o el camino daoísta. Mientras obtenga la posición correspondiente, no temeré que nadie asuma posiciones relacionadas con el pabellón de registros históricos en el futuro. Puedo degradarlos a todos con un solo pensamiento, logrando una solución de una vez por todas. Bofetada. El espíritu de fuego de la tortuga dragón apretó los dientes de dolor. La preocupación del pequeño espíritu era de hecho correcta. Pequeño maestro, ninguna de las recompensas por ningún camino incluye la ficha de posición para el pabellón de registros históricos. Ninso se quedó atónito. ¿Cómo puede ser eso? El espíritu de fuego de la tortuga dragón reveló: el poder del palacio inmortal de lava se divide principalmente en tres partes. Una parte soy yo, el espíritu del palacio, responsable del funcionamiento y las funciones del palacio inmortal de lava. Una parte es el sello del palacio, responsable de la herencia de las leyes de las tres sectas. Este es el sello del demonio del corazón de Buda, que permite al pequeño maestro influir en los puntos de control de prueba. La última parte es el maestro del palacio, responsable de los cambios de personal. Smack. Por supuesto, los tres poderes no están estrictamente separados, y también manejamos otras áreas al mismo tiempo. Por ejemplo, además de administrar el funcionamiento del Palacio Inmortal de Lava, también puede interferir levemente con la herencia de las leyes de las tres sectas y la evaluación del desempeño de varios puestos. El sello del palacio y el maestro del palacio son lo mismo. Después de pasar las pruebas, los puestos elegidos por los discípulos están todos relacionados con la herencia. Por ejemplo, los puestos del pabellón médico continúan entrenando a los discípulos en habilidades prácticas de reparación y curación. Smack. Otro ejemplo es la plataforma del comandante después del camino demonio, que entrena a los discípulos en habilidades de mando durante grandes batallas. La posición del pabellón de registros históricos no está relacionada con la herencia y cae bajo mi jurisdicción como el espíritu del palacio. Es uno de los edificios funcionales del Palacio Inmortal de Lava. Para obtener el puesto del pabellón de registros históricos, uno debe acumular contribuciones y méritos. Por supuesto, la posición del pabellón de registros históricos es importante. Solo nuestra propia gente puede ocupar esta posición. Los forasteros no pueden ser promovidos a esta posición. Golpe. Ninso comprendió de repente: así es como es. Pero aún así, todavía quiero intentar pasar las pruebas. El espíritu de fuego de la tortuga dragón estaba tan ansioso que se sentía como si estuviera en llamas. Se lo había explicado con tanta claridad, pero Ninso seguía siendo obstinadamente persistente. Ninso, tengo otro plan. El espíritu de fuego de la tortuga dragón quería preguntar sobre el plan, ya que se refería a su gran plan para la libertad. Ninso, sin embargo, dejó de hablar y de repente preguntó sobre el método de establecimiento de la fundación. Expresó su especulación y buscó la confirmación del espíritu de fuego de la tortuga dragón. El espíritu de fuego de la tortuga dragón se quedó en silencio por un momento antes de finalmente decir la verdad:
pequeño maestro, tu especulación es correcta. Golpe. Pasar por un camino otorga un método de establecimiento de la fundación que solo puede considerarse un único establecimiento de la fundación Dantian. La combinación de los métodos de dos caminos da como resultado el establecimiento de la fundación dual Dantian. Los métodos de los tres caminos forman el verdadero establecimiento de la fundación triple Dantian. Golpe. Sin embargo, pequeño maestro, ¿por qué apresurarse? El enfoque actual debe estar en. Ninso lo interrumpió directamente y preguntó de inmediato, ¿qué medios auxiliares deben usarse para el establecimiento de la fundación Triple Dantian? El espíritu de fuego de la tortuga dragón se quedó en silencio por un momento antes de elegir responder, no se necesitan medios auxiliares. Golpe. La gente suele usar las píldoras de establecimiento de la base para aumentar la tasa de éxito del establecimiento de la base. Esencialmente, las píldoras de establecimiento de la base proporcionan una gran cantidad de esencia, energía y espíritu al mismo tiempo que coordinan la relación entre los tres Dantian. Bofetada. Las leyes de las tres sectas creadas por el viejo maestro entrenan los tres tesoros de esencia, energía y espíritu, mejorándolos enormemente. Al mismo tiempo, en las etapas posteriores del séptimo al noveno nivel, las leyes de las tres sectas enfatizan la sincronización y conexión de los tres Dantian. Por lo tanto, mientras los discípulos cultiven las tres leyes hasta la cima del noveno nivel, pueden establecer la base sin problemas, el proceso es natural y sin obstáculos. Bofetada. Ninsu estaba muy contento. Esto significaba que mientras obtuviera el método completo de establecimiento de la base, podría establecer la base sin problemas. Pero rápidamente se calmó. Pensó en su situación actual. Incluso con el método de establecimiento de la fundación, estaba bajo la vigilancia de los antepasados de la etapa del núcleo dorado, y nube flotante ya no era segura, lo que dificultaba encontrar una oportunidad para el establecimiento de la fundación. El espíritu de fuego de la tortuga dragón preguntó ansiosamente, pequeño maestro, ¿cuál es exactamente tu plan? Golpe. Ninso respondió, no hay prisa, no hay prisa. Déjame preguntarte, ¿qué es exactamente lo que pasa con el examen del palacio? ¿Cuándo se iniciará el examen del palacio? ¿Permitiéndome competir por el puesto de maestro del palacio inmortal? El espíritu de fuego de la tortuga dragón respiró profundamente, reprimió su irritación y tuvo que responder, la condición para iniciar el examen de palacio es que un determinado cultivador cumpla con los estándares. Su nivel de cultivo, la competencia en la técnica mecánica correspondiente y la contribución deben alcanzar un cierto estándar para activar el examen de palacio. Cuanto menor sea el nivel de cultivo, mayor será la contribución requerida. Torta. Cuando se inicie el examen de palacio, de acuerdo con la clasificación integral de estándares, los 32 cultivadores por debajo de la figura clave también calificarán para el examen de palacio simultáneamente, compitiendo en el mismo escenario con la figura clave. El viejo maestro lo organizó de esta manera para evitar que aquellos con motivos ocultos participen en algunas operaciones irregulares. También le brinda a la figura clave la oportunidad de exhibirse e intimidar a los demás. Torta. Ninso preguntó nuevamente, ¿cómo cumplo con los estándares? El espíritu de fuego de la tortuga dragón respondió, la contribución debe alcanzar el nivel de una posición de primer grado. Torta. Ninso estaba atónito. Había estado estudiando las tareas del pabellón médico recientemente y conocía la evaluación de contribución para cada tarea. Aunque tenía un puesto de segundo grado, no significaba que tuviera contribuciones de segundo grado. Esta meta era demasiado alta. La contribución de Ninso fue muy incómoda. Fue negativa. Uno debe saber, Ninso había hecho estallar previamente el palacio inmortal. Pequeño. Pequeño maestro. El espíritu de fuego de la tortuga dragón no pudo soportarlo más, estoy a punto de perder contacto contigo nuevamente. ¿Cuál es tu plan? Dígaselo rápidamente al pequeño espíritu. Al ver esto, Ninso finalmente reveló su plan. El espíritu de fuego de la tortuga dragón, al escucharlo, no pudo evitar sentir alegría y miedo. Esto es demasiado peligroso. Capítulo 223, el último punto de control del amplio camino. Lo que llenó la visión de Ninso fue un rojo carmesí intenso. En el último punto de control, el espacio era inesperadamente vasto, como una pradera en expansión. Claramente, este punto de control se construyó con algún tipo de formación espacial. Dentro del punto de control, el hilo de sangre era extremadamente denso, flotando entre el cielo y la tierra, formando grandes parches de niebla de sangre.
La niebla de sangre fluía continuamente, con una ráfaga de viento arremolinándose constantemente, haciendo que la niebla de sangre a veces fuera espesa y a veces delgada. Ninsu exploró dentro de la niebla de sangre, y después de caminar cierta distancia, notó una luz tenue brillando a través de la niebla. Caminó hacia la luz y llegó al centro de la habitación. Aquí, vio un lago de sangre. Era la luz de la superficie del lago de sangre la que brillaba. Cuando Ninsu se acercó al borde del lago de sangre, la luz en la superficie del lago se retrajo de repente. En la superficie del lago apareció el reflejo de Ninsu. El agua del lago comenzó a ondular rápidamente, como agua hirviendo, burbujeando y gorgoteando. Una gran masa de sangre esencial, como si tuviera vida propia, surgió hacia arriba, estallando fuera del lago y corriendo hacia Ninsu. Ninsu esquivó rápidamente. La sangre esencial aterrizó en una roca a sus pies, envolviéndola de inmediato. Pronto, formó grandes parches de venas de sangre en la superficie de la roca. Las venas de sangre eran extremadamente poderosas, moldeando continuamente la roca. Con una serie de crujidos, la roca tomó la forma de una marioneta que se parecía a Ninsu. Sorprendentemente, se veía bastante similar. Bajo el control y la envoltura de las venas de sangre, la marioneta de roca cargó silenciosamente hacia Ninsu. Los dos participaron en una feroz batalla junto al lago de sangre. Ninsu rápidamente cayó en una posición desventajosa. Esto se debió a que el material de la marioneta de roca era muy superior a su cuerpo de madera, hecho de materiales del nivel de establecimiento de fundación. Además, las habilidades marciales de la marioneta de roca también eran muy superiores a las de Ninsu. Ninsu solo podía luchar mientras se retiraba. Justo cuando estaba probando las capacidades de su oponente, el lago de sangre se agitó nuevamente. La esencia de sangre del lago surgió a la orilla, adhiriéndose sucesivamente al suelo y a los árboles. Después de una ronda de moldeado por las venas de sangre, formaron marionetas de tierra y marionetas de árboles. En un instante, Ninsu se enfrentó a un predicamento de 1 contra 3. Después de una ronda de intercambios, Ninsu descubrió que las habilidades marciales de cada marioneta superaban con creces las suyas. Esto hizo que Ninsu sintiera envidia y determinación y buscara frenéticamente su propio I de sangre. Su I de sangre era increíblemente abundante y el diagrama del camino de la sangre incrustado en su cuerpo de madera era una versión del establecimiento de la fundación tomada de Yuan Daseng. Ninsu juntó las palmas de las manos y el I de sangre se derramó como una inundación, envolviendo directamente a las 3 marionetas. Una hora después, el campo de batalla estaba plagado de restos de marionetas ineficaces, miembros rotos y cabezas cortadas. Ninsu apenas podía mantenerse en pie, extremadamente débil, pero su corazón estaba lleno de alivio y alegría. Finalmente, gané. Una batalla de 1 hora fue larga y ardua. Cada uno de los oponentes títeres de Ninsu estaba en la cima del 9º nivel, al igual que él. Esta vez, mi victoria no fue honorable. Ninsu sabía que su victoria se debía enteramente al abrumador derramamiento de I de sangre, aplastando irracionalmente a sus oponentes. Esta fue la mejor demostración de la fuerza bruta superando la habilidad. Pudo lograr esto gracias a I Daseng. Yuan Daseng había creado un diagrama del camino de sangre de nivel establecimiento de fundación, cuyo derramamiento instantáneo de I de sangre excedía por lejos el de un diagrama del camino de sangre de nivel refinamiento de I. En el penúltimo punto de control, el diagrama del camino de sangre había absorbido una cantidad significativa de I de sangre. En el último punto de control, Ninsu desperdició imprudentemente I de sangre, sin mostrar moderación. En las etapas posteriores, cuando su I de sangre estaba casi agotado, drenaría el diagrama del camino de sangre y lo usaría para absorber salvajemente el I de sangre de sus oponentes, luchando batalla tras batalla. De esta manera, Ninsu casi tenía un suministro infinito de I de sangre. No usó técnicas, solo cantidades abrumadoras de I de sangre para aplastar a sus oponentes. Una marioneta tras otra cayó, y más marionetas surgieron del lago de sangre. Las marionetas llegaron en oleadas, empujando a Ninsu a una lucha amarga. Pero al final, soy el vencedor. Cuando tenga tiempo para refinar mis habilidades marciales en el futuro, intentaré este punto de control nuevamente. Ninsu abrió la última puerta del camino de la puerta demoníaca y entró en la sala de recompensa final. Tan pronto como entró, obtuvo el método de establecimiento de la fundación del camino de la puerta demoníaca. A diferencia de la puerta budista, el método de establecimiento de la fundación aquí se centró en el mar de esencia del dantian inferior, con los otros 2 dantians como complemento.
Ninso no profundizó en este método de establecimiento de la fundación, pero miró de inmediato las diversas fichas de posición colgadas en la pared. Después de examinarlas cuidadosamente varias veces, eligió la posición del comandante de la plataforma general del punto. El siguiente es el camino de la puerta del Dao. Ninso, ahora con abundante poder del alma, todavía tenía energía restante después de pasar el punto de control final del camino de la puerta demoníaca. Usó el sello demoníaco del corazón de Buda para retirarse del punto de control y regresó al tercer salón central. Luego abrió la tercera puerta Dao y cargó hacia adelante con todas sus fuerzas. En el salón principal del Palacio Inmortal de Lava, la mirada del espíritu de fuego de la tortuga dragón atravesó el vacío, su expresión compleja mientras observaba cada movimiento de Ninso. Anteriormente había considerado esconderse y retrasarse, pero finalmente se dio cuenta de que no podía evitar que Ninso obtuviera 3 métodos diferentes de establecimiento de fundación. Por lo tanto, reveló los secretos de los métodos de establecimiento de fundación con anticipación para ganarse la confianza de Ninso. ¿Nuestros intercambios anteriores deberían haber ido bien? Especialmente la última vez. Aunque el látigo me lastimó, fue suficiente para ganarme la confianza y la gratitud de Ninso. Jeje, todo saldrá bien. Definitivamente ganaré mi libertad. Mientras el espíritu de fuego de la tortuga dragón se animaba a sí mismo, Ninso ya había comenzado un nuevo desafío. Como el espíritu de fuego de la tortuga dragón había introducido, el propósito del camino de la puerta del Dao era cultivar las habilidades de lanzamiento de hechizos de los discípulos de prueba. En el punto de control de recompensa anterior, Ninso había obtenido el disco de transformación de los 5 elementos. En este momento, el disco de transformación se convirtió en su arma principal. Sosteniendo el disco de transformación de los 5 elementos, lanzó continuamente hechizos de los 5 elementos, a veces atacando, a veces defendiendo. A intervalos regulares, un hechizo de los 5 elementos lo golpeaba en este punto de control. A veces era una espada de metal, a veces una marea de agua y, a veces, una llamarada de fuego. Ninso necesitaba contrarrestar estos hechizos con los suyos. Para conservar más poder espiritual, usaría el principio de restricción mutua. Usó hechizos de agua para contrarrestar las llamas de fuego y hechizos de madera para contrarrestar la arena y las piedras de la tierra. Este enfoque fue sin duda el más eficiente para conservar el poder espiritual y la energía mental. El disco de transformación de los 5 elementos permitió que su poder espiritual interno se transformara en maná de los 5 elementos. Usar este maná para lanzar hechizos de los 5 elementos fue sin duda más eficiente. Además, el disco de transformación de los 5 elementos tenía otros usos. Esencialmente, era un disco de formación. Una vez que Ninso lo usara, extendería una formación invisible hacia afuera. Dentro de la cobertura de esta formación, la energía espiritual en el aire sería influenciada por la formación y Ninso podría cambiar el flujo de energía espiritual dentro de la formación con un solo pensamiento. En otras palabras, el disco de transformación de los 5 elementos era una herramienta de combate que podía alterar o preparar el campo de batalla. Cuando mi dominio de la técnica de generación y restricción mutua de los 5 elementos mejore en el futuro, la calidad del disco de transformación de los 5 elementos que puedo obtener será mayor. El método para obtener el disco de transformación de los 5 elementos era similar al del diagrama del camino de la sangre, basado principalmente en ciertos hechizos o técnicas. El punto de control de recompensa después de la segunda puerta Dao era el disco de transformación de los 5 elementos. El punto de control de recompensa después de la tercera puerta demoníaca era el diagrama del camino de la sangre. Los elementos de estos 2 puntos de control de recompensa se podían obtener repetidamente. De hecho, el punto de control de recompensa después de la primera puerta budista era el mismo. Sin embargo, Ninso había usado los recursos de Aida Zen para crear el Dasen del simio de batalla de sangre dorada con potencial inmortal. La recompensa normal de la primera puerta budista era una construcción mecánica espiritual que eventualmente perdería su espiritualidad. Sin embargo, el Dasen del simio de batalla de sangre dorada de Ninso había estado en uso hasta ahora. Normalmente, las construcciones mecánicas espirituales de los discípulos de prueba se consumirían después de un periodo de uso. Los discípulos de prueba luego volverían a ingresar al camino de la puerta budista para obtener la siguiente construcción. Después de luchar por el penúltimo punto de control del camino de la puerta del Dao, Ninso encontró difícil continuar. Su energía espiritual era menos del 30%. La dificultad del penúltimo punto de control todavía es demasiado grande para mí. Gasté demasiado tiempo, energía mental y poder espiritual en este punto de control.
Ninso tenía poca confianza en el punto de control final del camino de la puerta del Dao. Después de todo, acababa de pasar el punto de control final del camino de la puerta demoníaca y su estado no estaba en su apogeo. Pero por curiosidad, Ninso aún abrió la puerta final. Como era de esperar, falló. Después de que su alma regresó a su cuerpo, Ninso regresó a la realidad. Estaba flotando entre las nubes, con los ojos fuertemente cerrados durante mucho tiempo. Recordó su conversación con el espíritu de fuego de la tortuga dragón y consideró detenidamente su situación actual. El intercambio con el espíritu de fuego de la tortuga dragón lo había beneficiado enormemente. Ninso verificó el método de establecimiento de la fundación y alcanzó un nivel más profundo de cooperación con el espíritu de fuego de la tortuga dragón. Lo más importante es que comprendió el mecanismo principal del examen del palacio. Para participar rápidamente en el examen del palacio, en realidad no necesito acumular suficiente mérito para una posición de primer rango. Después de todo, mi mérito es negativo y acumular lo suficiente para una posición de primer rango llevaría demasiado tiempo. Principalmente porque anteriormente había hecho estallar el palacio inmortal, lo que resultó en un gran mérito negativo, lo que dificultaba llenar el vacío. Ninso calculó en su mente. De hecho, solo necesitaba la calificación para participar en el examen del palacio. Esto significaba que no necesitaba esforzarse por el mérito superior, solo necesitaba estar entre los 32 primeros. Palacio Inmortal de Lava, pabellón médico. El corazón de Nin Xiaowei se agitó cuando descubrió una nueva tarea de reparación. Es ese simio mecánico. Los ojos de Nin Xiaowei se iluminaron. Después de que Ninso pasó continuamente por el camino de la puerta demoníaca y llegó al punto de control final del camino de la puerta Dao, Yuan Dazheng también resultó herido. Sin dudarlo, Ninso inmediatamente emitió la tarea de reparación para el simio de batalla de sangre dorada a Nin Xiaowei. Nin Xiaowei aceptó rápidamente la tarea de reparación. El círculo de teletransportación se tragó y colocó al Golden Blood Battle Ape en el banco de trabajo. Después de una inspección minuciosa, Nin Xiaowei se alegró de descubrir que esta vez las heridas del Golden Blood Battle Ape eran mucho más leves que antes. Después de todo, las heridas anteriores del Golden Blood Battle Ape se habían acumulado durante mucho tiempo. Durante el uso del Golden Blood Battle Ape Dashing, Ninso solo lo había remendado sin comprender completamente su estructura mecánica, simplemente haciendo reparaciones temporales. Al ver las heridas del Golden Blood Battle Ape, Nin Xiaowei no pudo evitar sonreír. En su opinión, las heridas más leves del Golden Blood Battle Ape indicaban que tenía la ventaja en la batalla, infligiendo heridas más graves a sus oponentes. Deberías desatar tu poder con más frecuencia. Nin Xiaowei se encariñó cada vez más con el Golden Blood Battle Ape, lo encontró cada vez más imponente. Anteriormente, el Golden Blood Battle Ape le había dado muchas pesadillas e innumerables experiencias embarazosas, pero ahora Nin Xiaowei lo había aceptado y sus sentimientos habían cambiado por completo. Después de repararte, iré a averiguar quién está sufriendo. Hacer que estos discípulos de prueba sufran un poco de manera adecuada los ayudará a crecer. Nin Xiaowei no pudo evitar reír mientras decía esto. Capítulo 224. Todos ustedes pasan sus días sumergiendo sus almas en el Palacio Inmortal, excluyéndome, obligándome a tomar el camino de entrar físicamente en el Palacio Inmortal. Pero hablando de eso, debería agradecerles a todos, especialmente a Ninso. Jaja, me abrieron un mundo completamente nuevo. 30 años al este del río, 30 años al oeste del río, nunca subestimen a una joven en apuros. Cuando logre algo en el futuro, de pie frente a ustedes, mirándolos desde arriba, espero ansiosamente sus expresiones de sorpresa. Cuanto más pensaba Nin Xiaowei en ello, más emocionada se ponía, sintiendo que sus días estaban llenos de esperanza y perspectivas. Especialmente no hace mucho, recibió una orden directa de su Xuanji, le ordenaba que tomara por completo las posiciones relevantes en el pabellón de registros históricos. Nin Xiaowei aceptó la orden con gusto. Mientras cumpla bien esta tarea, seré apreciada por los patriarcas del núcleo dorado y llamaré su atención. Sin embargo, en este momento, incluido su Xuanji, los ojos de los patriarcas del núcleo dorado estaban todos sobre Ninso. Las sospechas anteriores de Ninso eran correctas. Antes de irse, su Xuanji había establecido en secreto medios para monitorearlo, tanto en su persona como en su residencia. Después de discutir con los 3 patriarcas del núcleo dorado, los cultivadores del núcleo dorado de las 3 familias también se movieron en secreto, escondiéndose gradualmente alrededor de Ninso.
Cada uno de ellos usó varios métodos, estableciendo medios alrededor de Ninso para observarlo en todo momento. Eran cazadores al acecho, escondidos alrededor de Ninso, esperando silenciosamente que la mansión del señor de la ciudad cometiera un error. Residencia de Ninso. Bajo la vigilancia silenciosa de los 6 patriarcas del núcleo dorado, Ninso sacó una pastilla y se la tragó para curarse. Después de descansar, miró a su alrededor. Frente a los patriarcas del núcleo dorado, realizó varios hechizos de detección, luego usó artefactos mágicos para la detección e incluso manipuló formaciones para investigar. Al final, no encontró nada sospechoso. Ninso solo estaba en la etapa de refinamiento de y aunque los artefactos mágicos que usaba eran de alta calidad y las formaciones estaban en el nivel de establecimiento de fundación, no pudo detectar la presencia de los patriarcas del núcleo dorado. Las acciones de Ninso, a los ojos de los patriarcas del núcleo dorado, fueron bastante divertidas y los hicieron reír. Ninso luego convocó a los guardias afuera de su casa. Estas personas eran antiguos administradores de la familia Nin, todos con cultivo de establecimiento de fundación. Ninso les ordenó que vigilaran estrictamente los alrededores y preguntó si había individuos sospechosos alrededor. Todos los guardias respondieron, no había situaciones ni individuos sospechosos. Ninso estaba solo en la sala de cultivo subterránea. Suspiró, sacó los clásicos de las técnicas mecánicas y comenzó a estudiarlos, frunciendo el ceño mientras leía. Después de leer un rato, no pudo continuar. Dejó los clásicos a un lado, fue al banco de trabajo y comenzó a jugar con varias partes mecánicas. Después de jugar un rato, Ninso suspiró profundamente nuevamente y empujó todas las partes mecánicas de la mesa. Muchas partes se esparcieron por el suelo. Ninso extendió la mano, agarró su cabello y golpeó repetidamente su frente contra la mesa, dejando escapar gritos dolorosos. El corazón del pequeño está agitado. Los 6 patriarcas del núcleo dorado, al ver esta escena, sintieron que Ninso estaba inquieto, incapaz de leer o estudiar técnicas mecánicas. Su presión era demasiado grande. Ninso se golpeó la frente ancha hasta que se puso roja, luego soltó los dedos y se tumbó débilmente sobre la mesa, con los ojos cerrados, como un hombre muerto. Mantuvo esta postura durante mucho tiempo, luego abrió repentinamente los ojos y se sentó abruptamente. Se agarró el cabello de nuevo y soltó aullidos dolorosos. Pero esta vez, no aulló por mucho tiempo antes de ponerse de pie y caminar de un lado a otro en la habitación secreta subterránea. Tenía las cejas muy fruncidas y su rostro era solemne. Caminaba de un lado a otro, a veces deteniéndose para suspirar profundamente, a veces gritando de dolor, como si se desahogara. A veces sus ojos se enrojecieron y caminó hacia la esquina, presionando su cabeza contra la pared, usando su frente para competir con la pared sin usar ningún poder mágico. Los patriarcas del núcleo dorado observaron en silencio, algunos frunciendo el ceño levemente. Los ojos de Susuanji parpadearon levemente, su rostro solemne, pero sintió una profunda empatía en su corazón. La presión de Ninso era mucho mayor de lo que mostraba exteriormente. Sus diversos hechizos de detección no dieron resultados, pero su sabiduría ya le había dicho que, sin duda, estaba bajo una fuerte vigilancia. Especialmente entre ellos, había un renombrado alguacil divino. Cada movimiento que hacía, cada palabra que decía, tenía que ser impecable, sin el más mínimo defecto. De lo contrario, las consecuencias serían inimaginables. La carta de Facey fue entregada por la tarde. Ninso miró la carta en forma de pergamino de jade, dudando por un largo tiempo, su expresión cambiaba constantemente. Había solemnidad, miedo y un poco de resentimiento. Parecía que estaba culpando a Facey, si no fuera por él, Ninso no estaría en esta situación. Ninso finalmente suspiró, apretó los dientes y de repente extendió la mano para tomar el pergamino de jade. Presionó el pergamino de jade contra su frente, infundiéndole continuamente su sentido divino. Después de leer el contenido de la carta, suspiró profundamente de nuevo, con el rostro lleno de preocupación, y colocó la hoja de jade sobre la mesa. Comenzó a caminar de un lado a otro frente a la mesa nuevamente, con las manos detrás de la espalda. Después de un rato, Ninso sacó una hoja de jade en blanco y comenzó a escribir una carta con su poder mágico. Le escribió a Ninhyufan nuevamente, informándole que Facey le había enviado una carta, preguntándole sobre los detalles de los eventos del día. Ninso no sabía qué hacer, por lo que escribió para buscar consejo. Ninhyufan recibió rápidamente la carta. Para ser precisos, ya había visto a Ninso escribiendo la carta y había adivinado su contenido.
Después de recibir la carta, infundió su sentido divino en ella, y con solo una mirada, comprendió que su suposición era correcta. Nin Hyufan no se atrevió a tomar una decisión por su cuenta y le entregó la carta a Susuanji y los otros patriarcas del núcleo dorado. Ninso era apenas un joven en la etapa de refinamiento de I, pero su carta fue revisada por 6 cultivadores del núcleo dorado uno tras otro, mostrando una importancia sin precedentes. Después de leer la carta, todos centraron su atención en Susuanji. Susuanji sonrió levemente. Ninso, este pobrecito, ya está al borde de la locura. Déjalo responder, como lo haría normalmente. Dado que Facey sospecha y quiere investigar por qué visité a Ninso hoy, deja que Ninso diga la verdad. Seguirá revolviendo la hierba y asustando a la serpiente. Susuanji necesitaba que la mansión del señor de la ciudad cometiera un error, preferiblemente enviando asesinos para matar a Ninso, para poder atraparlos con las manos en la masa. La iniciativa de Facey de escribir una carta preocupó un poco a Susuanji. Temía que Ninso pudiera revelar un defecto, y al enfrentarse a un viejo zorro como Facey, sería fácil descubrirlo. Entonces, decidió dejar que Ninso dijera la verdad. Después de todo, su conversación anterior con Ninso fue diseñada deliberadamente. En ese momento, de camino a Ninso, Susuanji ya se había fijado como objetivo hacer que la mansión del señor de la ciudad sintiera su presión. En el dormitorio, Ninso ya se había acostado. Se revolvió y giró en la cama, incapaz de dormir. De repente, recibió una transmisión secreta de Nin Hyufan. Ninso abrió los ojos abruptamente, incapaz de ocultar su emoción, y luego Nin Hyufan le ordenó de inmediato que actuara como de costumbre. Ninso fue al estudio, se sentó en el escritorio y comenzó a escribir una carta con la hoja de jade. Siguiendo las instrucciones de Nin Hyufan, escribió con veracidad su conversación detallada con Susuanji. En general, la carta tenía 2 puntos principales: Aida Zeng y la escritura del Dao demoníaco. Al final de la carta, Ninso le preguntó deliberadamente a Facey, ¿qué sabía sobre la escritura del Dao demoníaco? Desde temprano en la mañana, Facey se sentó en su escritorio, manejando varios asuntos de la ciudad inmortal. Sus nalgas apenas dejaron el asiento. No fue hasta que salió la luna creciente que finalmente terminó la mayoría de los asuntos. Por supuesto, para mañana, o incluso esta noche, surgirían nuevos asuntos. La orden de reclutamiento había traído a demasiados forasteros a la ciudad inmortal del Kaki de Fuego. Esto trajo una inmensa presión a la mansión del señor de la ciudad en la gestión de la ciudad inmortal. Si no fuera por Facey y Tuyan trabajando incansablemente, la ciudad ya habría caído en el caos. Facey estaba muy preocupado por las acciones de Susuanji. Por un lado, Susuanji era miembro de la familia real. Ahora se confirmó que era el mayor competidor en la decisión de la mansión del señor de la ciudad con respecto al Palacio Inmortal de Lava. Por otro lado, la visita de alto perfil de Susuanji a Ninso, con una entrada tan grandiosa, indicó claramente que algo importante había sucedido. Casi todos en la ciudad inmortal del Kaki de Fuego estaban hablando de esto. Como señor de la ciudad en funciones, Facey naturalmente quería entender los detalles reales. Considerando su estrecha relación con Ninso en privado, simplemente escribió una carta en forma de tablilla de jade para preguntar directamente sobre Ninso. Finalmente, una respuesta. Facey tomó la tablilla de jade escrita por Ninso e infundió su sentido divino. Después de leerla, la expresión de Facey cambió ligeramente. ¿Escritura del Dao demoníaco? ¿Qué tipo de nombre es ese? ¿Cómo podría saber sobre alguna escritura verdadera, y todavía vienes a preguntarme? Facey dejó la tablilla de jade, frunciendo el ceño ligeramente, su mente acelerada. ¿Es la escritura del Dao demoníaco una técnica de las 3 sectas? Facey pensó en las técnicas de las 3 sectas, recordó su conversación con Men Kui y la especulación de la mansión del señor de la ciudad sobre la técnica del establecimiento de la fundación de los 3 Dantian. Si esta escritura verdadera es de hecho una de las técnicas relacionadas con el establecimiento de la fundación de los 3 Dantian y complementa la técnica de regulación del y de los 5 elementos, entonces obtener esta escritura verdadera sería de gran ayuda para explorar el Palacio Inmortal y apoderarse de la posición del maestro del Palacio Inmortal. No es de extrañar que Susuanji se apresurara con tanta urgencia, presionando claramente a Ninso para que le entregara la escritura del Dao demoníaco. ¿Pero cómo lo supo Susuanji? ¿De dónde obtuvo la pista sobre la escritura del Dao demoníaco? Desde que Susuanji entró en la ciudad inmortal del Kaki de Fuego, Facey había estado monitoreando de cerca cada uno de sus movimientos.
Después de todo, Fei Si era el estratega de la mansión del señor de la ciudad y su Xuanji provenía de la familia real del reino del Frijol del Sur, enviado como enviado. Debido a que Fei Si había estado monitoreando en secreto, tenía mucha curiosidad acerca de dónde su Xuanji obtuvo su pista. Recientemente, su Xuanji dirigió a los cultivadores del núcleo dorado de las tres familias, explorando abiertamente las profundidades del volcán. ¿Podría ser que obtuvieron pistas sobre la escritura verdadera en el fondo de la montaña del Kaki de Fuego? Con esta pregunta en mente, Fei Si fue a la cima del volcán para buscar una audiencia con Men Kui. Le preguntó a Men Kui, quien había estado estacionado en la cima de la montaña del Kaki de Fuego, sobre los movimientos de su Xuanji y los demás. Men Kui sabía un poco e inmediatamente le contó a Fei Si sobre el asunto del general mecánico. Fei Si estaba asombrado. Esta vez, el sacrificio de Nin Xiangwo es realmente grandioso. Capítulo 225. Fei Si se dio cuenta de repente, entonces, todo se alinea perfectamente. Luego detalló su informe a Men Kui. Men Kui reflexionó, el método de establecer una base con 3 dantians sin duda será de gran ayuda para mi nieto, Men Chon. Esta escritura del Dao demoníaco debe estar protegida de forma segura por la mansión del señor de la ciudad. Si cae en manos de cultivadores demoníacos, quién sabe cuántas vidas serán dañadas. Fei Si, haz todo lo posible para encontrar esta escritura verdadera. Men Kui emitió directamente la orden. Con nuevas órdenes en la mano, Fei Si regresó a la mansión del señor de la ciudad. Se sentó en su escritorio, sumido en sus pensamientos. ¿Dónde está exactamente la escritura del Dao demoníaco? La primera persona de la que sospechó fue Ninsuo. Este pequeño Ninsuo es ambicioso. En ese entonces, él fue quien lideró la carga para eliminar a Yuan Dazeng. En ese momento, estaba tan ansioso por tratar con Yuan Dazeng y la banda Cabeza de Mono solo por el negocio con los monos de fuego mecánicos. ¿O ya sabía por algún canal sobre el secreto de que Yuan Dazeng poseía la escritura verdadera? Durante el Festival del Kaki de Fuego, buscó activamente mi prenda de identidad. ¿Existe la posibilidad de que me estuviera usando? Sin embargo, si Yuan Dazeng tenía la escritura verdadera, debería haberse filtrado después de su muerte y haberse transferido al recipiente más adecuado cercano. En la muerte de Yuan Dazeng, tanto Ninsuo como Yuaner estaban presentes. Si la escritura verdadera se filtró, estos dos ciertamente lo sabrían y se beneficiarían de ello. Podrían haber llegado a algún acuerdo privado. Espera un momento. La expresión de Fei Si cambió ligeramente al pensar en esto. Porque recordó que Yuaner fue asesinado poco después. Y la banda Cabeza de Mono, cuidadosamente construida por su padre, fue devorada recientemente por Ninsuo. Podría ser que Ninsuo y Yuaner tuvieran una pelea por el botín, lo que llevó al primero a matar al segundo para silenciarlo. Ninsuo es de hecho sospechoso, pero tampoco muy sospechoso. Fei Si pensó profundamente. Su razonamiento era que su Xuanji tenía una habilidad muy fuerte para discernir mentiras. Ninsuo, con solo un cultivo de la etapa de refinamiento de I de tercer nivel, no podría engañar a su Xuanji. Ahora ha obtenido la técnica de regulación de I de los 5 elementos del cuarto al sexto nivel, probablemente alcanzando el cuarto nivel de refinamiento de I. Pero eso no hace ninguna diferencia, sigue siendo la etapa de refinamiento de I. A menos que tenga algún tesoro raro que pueda resistir el escrutinio de su Xuanji. Fei Si negó con la cabeza ligeramente ante este pensamiento. La posibilidad era demasiado pequeña. Dada la naturaleza ambiciosa de Ninsuo, si tuviera algún tesoro raro, habría estado saltando de arriba a abajo hace mucho tiempo. No habría seguido siendo ordinario durante más de 10 años, solo para emerger gradualmente a la edad de 16 años debido al Palacio Inmortal de Lava. Él y yo compartimos la misma naturaleza, el mismo tipo de persona. J.E. No podría haber resistido durante más de 10 años. Fei Si pensó mucho, pero no pudo encontrar ninguna pista. Como no podía pensar en nada, Fei Si emitió órdenes directamente, enviando gente de la mansión del señor de la ciudad para investigar este asunto. Una cosa desconcertó a Fei Si. Eso fue su Xuanji dándole a Ninsuo 3 días para explicar cuándo se fue. ¿Explicar qué? ¿Por qué no explicarlo en el acto? ¿O su Xuanji consideró otras influencias? Después de todo, Ninsuo es ahora un renombrado cultivador genio de la familia Nin. Incluso cuando se golpea a un perro, hay que mirar a su amo. Nin Hyufan contribuyó mucho durante la expedición a la montaña del Kaki de Fuego, siendo el mayor contribuyente a la misión de su Xuanji. Espera. La
Exploración de Ninso del Palacio Inmortal, logrando repetidamente resultados asombrosos, ¿podría ser debido a esta escritura del Dao demoníaco? Desde este punto de vista, es posible que ya tenga un cultivo considerable del mar de esencia. Fei dejó vagar sus pensamientos. No era un alguacil divino, por lo que adivinó libremente sin ninguna carga psicológica o preocupación por la evidencia. En cualquier caso, es necesario mejorar la investigación. Fei descubrió que carecía de pistas cruciales y la información era demasiado escasa para respaldar un juicio correcto. Pronto, Fei movilizó las fuerzas de la mansión del señor de la ciudad. Por un lado, envió funcionarios para realizar visitas a todas partes. Por otro lado, activó espías para investigar la verdadera situación de Ninso. Pasó una noche. Los antepasados de la etapa del núcleo dorado estaban intercambiando información. Este pequeño Ninso tiene muchos espías a su alrededor. Ha ascendido tan rápido, es normal que otras fuerzas tengan espías a su alrededor. Algunos ni siquiera son espías, solo venden información a extraños. Los subordinados reunidos alrededor de Ninso tenían una lealtad limitada hacia él. Especialmente aquellos exadministradores que fueron despedidos por la rama principal abiertamente porque eran corruptos y malversaron fondos en diversos grados. ¿Qué sucedió exactamente entre Ninso y Susuanji? Las fuerzas externas, grandes y pequeñas, tenían curiosidad y vinieron a preguntar. Muchos exadministradores aprovecharon la oportunidad para vender información. Ya sea con fines de lucro o enviados por el patriarca de la familia Nin y otros, o aquellos con motivos ocultos, todos se movían activamente en secreto. No tenían idea de que 6 cultivadores de la etapa del núcleo dorado estaban haciendo un alboroto alrededor de Ninso. Todas sus acciones fueron claramente vistas por los 6 cultivadores de la etapa del núcleo dorado. Estas personas, con el cultivo más alto en la etapa del establecimiento de la fundación, no pudieron detectar los métodos de los antepasados de la etapa del núcleo dorado. Ese Ninxiangwo es el más sospechoso, dijo Susuanji mientras se comunicaba con los 3 antepasados de la etapa del núcleo dorado. Ninxiangwo era un espía de la mansión del señor de la ciudad. Fei lo había convertido personalmente en sus primeros años y era uno de los agentes más efectivos de Fei para investigar la información de la familia Nin. Cuando Ninso atacó a Ninxiaoren, había buscado activamente la ayuda de Fei. Fei ordenó en secreto a Ninxiangwo que participara en la acción, aprovechando la oportunidad para infiltrarse en el lado de Ninso. Durante la caída del joven patriarca de la familia Nin, Ninxiangwo de hecho jugó un papel importante. Después de que Ninso estableciera el mercado negro, Ninxiangwo también ocupó una posición importante, realizando varias tareas de manera excelente. Sin embargo, su identidad había sido descubierta por Ninso desde hacía mucho tiempo. La habilidad divina del hilo colgante de vida de Ninso podía, hasta cierto punto, detectar la lealtad de sus subordinados. Ninso se contuvo, solo asignándole tareas más pesadas a Ninxiangwo para utilizar completamente sus habilidades. Este arreglo de Ninso inesperadamente jugó un papel inteligente ahora. Susuanji y otros entendieron mal, la mansión del señor de la ciudad envió a Ninxiangwo para investigar tesoros y prepararse para el próximo asesinato. Los 3 antepasados de la etapa del núcleo dorado, al enterarse de Ninxiangwo, no pudieron evitar especular. El santuario de Ninxiangwo puso aún más nerviosos a los 6 cultivadores de la etapa del núcleo dorado. Permanecieron completamente alerta hasta la tarde, pero no aparecieron señales de asesinato, todo estaba tranquilo y pacífico. Los antepasados de la etapa del núcleo dorado no solo no se encontraron con un asesinato, sino que también escucharon un rumor. Este rumor se extendió por toda la ciudad a una velocidad increíble. El contenido del rumor era simple: el genio cultivador de la familia Nin, Ninso, poseía en secreto una escritura Dao demoníaca. Esta escritura verdadera demoníaca tenía un origen significativo, proveniente del Palacio Inmortal de Lava y creada por los ancianos de las 3 sectas. Ninso, confiando en este cultivo demoníaco, logró resultados notables al explorar el Palacio Inmortal de Lava. Y el señor Susuanji descubrió esta pista, por lo que hizo una gran aparición ayer para interrogar a Ninso sobre el paradero de la escritura verdadera. ¿Cómo puede haber tal rumor? ¿Quién lo difundió? Para que se extendiera tan rápidamente por toda la ciudad, la persona detrás de esto no es simple. Los antepasados de la etapa del núcleo dorado sintieron que algo andaba mal, oliendo una conspiración. Ninguno de ellos sospechó de Ninso. Porque desde ayer, Ninso había estado bajo su vigilancia, incluso para las necesidades básicas.
La única comunicación externa fue una respuesta a Facey. Además, el contenido del rumor era claramente perjudicial para Ninso, incitando la hostilidad de los demás hacia él. Como víctima del rumor, ¿cómo pudo haberlo difundido él mismo? El rumor llegó a oídos de los demás. Ninso tiene la escritura del Dao demoníaco. Nin Xiaowei, al escuchar el rumor, abrió mucho los ojos, mostrando alegría y anticipación. Si es verdad, sería genial. Un miembro digno de la familia Nin, un cultivador justo, practicando secretamente artes demoníacas. Meng Chon se sintió emocionado por el rumor. Usar la técnica de regulación del y de los 5 elementos sin Wildsprint Thunderclap no es satisfactorio. La escritura del Dao demoníaco me sienta mejor, fortaleciendo el cuerpo y cargando en las líneas del frente. Esto es demasiado emocionante. Zhou Zesen y Zhou Su intercambiaron pensamientos, ambos creyendo que parte del rumor era obviamente falso, pero algunas partes parecían genuinas. Esto los dejó perplejos, inseguros de qué creer. Muchos pensaron que Ninso de hecho poseía una escritura verdadera demoníaca. Algunos incluso fabricaron evidencia falsa para probarlo de manera convincente. Yang Chanyu estaba de pie en el mercado de verduras, mirando los tejados. La pequeña figura de Sun Lantong se escondió en su sombra. Yang Chanyu abrió lentamente los ojos, después de haber estado usando un hechizo para escuchar a escondidas los sonidos circundantes. Nuestro lanzamiento de rumores fue muy exitoso. Pero tengo curiosidad. ¿Qué hizo ese genio de la familia Nin, Ninso, para provocarte a incriminarlo de esta manera? San Lintón se había preparado para esto, se rió entre dientes. He estado observando a Ninso durante mucho tiempo. Será un peón muy útil. San Lintón no quería revelar su verdadera relación con Ninso a Yang Chanyu. Después de todo, había invitado a Yang Chanyu en busca de ayuda, y su propia fuerza no podía contenerla. A pesar de que tenían un contrato matrimonial, solo los unía y no ayudaba mucho a Ninso. Si Yang Chanyu supiera que las acciones de San Lintón eran solo por Ninso, inmediatamente lo vería como su mayor debilidad. Incluso si no actuaba ahora, albergaría pensamientos oscuros en el futuro. San Lintón cambió de tema. Este nivel de rumores no es suficiente. A continuación, podemos seguir difundiendo la segunda capa de rumores. Capítulo 226. La segunda ola de rumores ha llegado. Siguió perfectamente la ola anterior de rumores, provocando una tormenta. En esta segunda ola, se revelaron muchos detalles nuevos, como Susuanji, el alguacil divino, obtuvo pistas sobre la escritura del Dao demoníaco. El rumor mencionaba que Susuanji adquirió un general demonio mecánico. Esta construcción mecánica poseía poder de combate de la etapa del núcleo dorado y era una preciosa marioneta perdida del palacio inmortal de lava. La escritura del Dao demoníaco original estaba almacenada dentro del general demonio mecánico. Después de que Susuanji obtuvo el general demonio mecánico, descubrió que faltaba la escritura. Con sus excepcionales habilidades de rastreo, encontró pistas del general demonio mecánico y las rastreó hasta Aida Zeng de la banda Cabeza de Mono. Sospechaba que Yuan Dazeng había entrado en contacto con el general demonio mecánico en sus primeros años y había robado la escritura del Dao demoníaco. Sin embargo, Yuan Dazeng había estado muerto durante mucho tiempo y su cadáver fue obtenido por Ninso. Esto significaba que Ninso ya había adquirido la escritura del Dao demoníaco sobre Aida Zeng. El poder de la segunda ola de rumores era mucho mayor que la primera. Por un lado, involucraba a Susuanji. Susuanji, un cultivador de la etapa del núcleo dorado, miembro de la familia real y un alguacil divino de la división de alguaciles divinos, tenía un estatus noble y una inmensa reputación. La participación de una figura tan prominente naturalmente provocó mucha discusión. Por otro lado, el rumor era muy detallado y convincente en muchos aspectos. Tan pronto como se difundió el rumor, algunos cultivadores quisieron visitar a Susuanji para confirmar su autenticidad. Susuanji no lo aclaró ni lo negó. Esta actitud sutil llevó a muchos a reflexionar profundamente y llegar a sus propias conclusiones. Susuanji se comunicó en secreto con los otros cultivadores de la etapa del núcleo dorado. También estaban especulando y discutiendo quién podría haber difundido el rumor. Ning Hyufan apretó los puños y dijo enojado, ¿quién más podría ser? Si no es uno de nosotros, debe ser la mansión del señor de la ciudad. Recuperamos al general demonio mecánico de la corte del rey mono demonio y le habíamos informado a Men Kui sobre esta acción. Men Kui, siendo un cultivador de la etapa del alma naciente, probablemente sabe todo lo que sucedió en la corte del rey,
dijo Zheng Xuanjun con sospecha. No entiendo. ¿Por qué anunciar el asunto de la escritura del Dao demoníaco de esta manera? Si yo fuera a la mansión del señor de la ciudad, reuniría información en secreto, la confirmaría y luego enviaría a un asesino capaz para eliminar a Ninzuo. ¿Por qué anunciar estas cosas? ¿Cuál es el propósito? Zhou Nonjin sonrió levemente. Es obvio, quieren limpiar su nombre. ¿Por qué? Una vez que Ninzuo sea asesinado, probablemente será porque los cultivadores demoníacos, influenciados por los rumores, quieren apoderarse de la escritura del Dao demoníaco de Ninzuo y correr el riesgo. La mansión del señor de la ciudad primero enturbia las aguas y luego envía en secreto a un poderoso asesino para quitarle la vida a Ninzuo. Incluso si el asesino es capturado y señala a la mansión del señor de la ciudad, puede negarlo, alegando que fue la acción personal del asesino y que los está incriminando después de ser atrapado. Este es un viejo truco utilizado por muchas fuerzas importantes, añadió Zhou Nonjin. Los antepasados de la etapa del núcleo dorado se quedaron en silencio. Todos sintieron una presión invisible. Verdaderamente digno de Feixi, suspiró alguien, expresando los pensamientos de todos. En su opinión, Feixi se dio cuenta claramente de que podría haber una trampa alrededor de Ninzuo. Entonces, ¿cuál fue su enfoque? Independientemente de si había una trampa, primero dio este paso. Controló la opinión pública incluso antes de comenzar a asesinar a Ninzuo, ya estaba trabajando para limpiar la mansión del señor de la ciudad de sospechas. Difícil. Difícil de tratar. Esta fue la mayor impresión de Xuanji de la segunda ola de rumores y de Feixi. Además de limpiar sospechas, tiene otro propósito, los ojos de Xuanji se profundizaron. Observó sutilmente a los otros antepasados de la etapa del núcleo dorado. Observando atentamente sus expresiones. Estaba claro que entre todos los cultivadores de la etapa del núcleo dorado, el rostro de Ninhyufan era el peor. Estaba bajo una presión psicológica considerable. Xuanji entendió que Ninhyufan estaba preocupado por algo. Si hay un traidor entre nosotros, Ninhyufan es el menos probable. No solo porque tiene un mango que amenaza su propia reputación, sino también porque Ninzuo es un cultivador genio de la familia Nin. Xuanji estaba preocupado por si el rumor se originó en la mansión del señor de la ciudad. Los otros cultivadores de la etapa del núcleo dorado parecían asumir esto, pero Xuanji, como un alguacil divino, nunca hizo juicio sin evidencia. Si el rumor no vino de la mansión del señor de la ciudad, entonces ¿quién podría ser? ¿Quién sabía que obtuve al general demonio mecánico? Desde la perspectiva de Xuanji, solo había dos grupos, la mansión del señor de la ciudad y la alianza de él y las tres familias. Después de pensarlo un poco, Xuanji les dijo a los demás, dos oleadas de rumores en sucesión indican claramente que hay una mente maestra detrás de escena, la situación actual sin duda se ha vuelto muy grave. Debemos aumentar nuestra protección de Ninzuo. Después de todo, Ninzuo es un cultivador genio de la familia Nin. Como le dije a Ninhyufan antes, haré todo lo posible para proteger su seguridad. Entonces, de ahora en adelante, nos emparejaremos y nos turnaremos para proteger a Ninzuo. Todos los turnos serán organizados por mí. Las palabras de Xuanji hicieron que algunos cultivadores de la etapa del núcleo dorado se pusieran a pensar. Aunque Xuanji y los cultivadores del núcleo dorado de las tres familias habían firmado un contrato, tales restricciones no eran perfectas. Al igual que las cerraduras y las técnicas para abrir cerraduras, siempre evolucionan alternativamente. Los contratos y los métodos para romper juramentos son lo mismo. Xuanji no mencionó directamente la preocupación por un traidor. Dividió a los 6 cultivadores del núcleo dorado, incluido él mismo, en 3 equipos. Cada equipo tenía 2 personas. Se aseguró de que los 2 cultivadores del núcleo dorado de las familias Zhou y Zheng no estuvieran en el mismo equipo. Esto era para evitar el riesgo de un traidor. Residencia de Ninzuo. ¿Qué? ¿Hay tal rumor? Gritó Ninzuo, incapaz de quedarse quieto, y se puso de pie directamente. Su rostro estaba pálido, tratando de mantener la calma, pero no pudo ocultar su pánico. Los 2 cultivadores del establecimiento de la fundación de la familia Nin que le informaron intercambiaron miradas, sintiendo que por la reacción de Ninzuo, el rumor probablemente era cierto. Los ojos de Ninzuo parpadearon y se aferró al escritorio, perdido en sus pensamientos por un momento antes de recuperar el sentido y despedir a los 2 cultivadores del establecimiento de la fundación. Estén atentos a los rumores. Si hay algún cambio, infórmenme de inmediato.
Después de que los dos cultivadores del establecimiento de la fundación se fueron, Ninso no pudo evitar limpiarse la frente. Su frente estaba cubierta de sudor frío. Tragó saliva, todavía sintiéndose reseco, y tomó la tetera de la mesa, bebiendo un gran trago de té frío directamente del pico. Se sentó de nuevo, abrió un cajón y sacó un trozo de jade, usando su sentido divino para escribir. Era una carta de apelación dirigida a Ninhyufan. Después de terminar, Ninso pensó por un momento y sacó otra hoja de jade. Era otra carta de apelación, esta vez dirigida a Susuanji. Las dos cartas de apelación fueron entregadas rápidamente a Ninhyufan y Susuanji. El contenido de las cartas era aproximadamente el mismo, expresando la inocencia, las quejas y el miedo de Ninso. La esencia era la siguiente. Realmente no obtuve ninguna escritura del Dao demoníaco. Me están haciendo daño, soy inocente. Tengo tanta mala suerte de haberme encontrado con algo así. Alguien definitivamente vendrá a hacerme daño, codiciando la escritura del Dao demoníaco. Se sentirán decepcionados. Incluso si me matan, no obtendrán la escritura. Pero no quiero morir. Todavía soy joven, solo tengo 16 años. Entonces, señor Ninhyufan, Susuanji, por favor sálveme la vida. Solo aclarar el asunto puede resolver mi crisis. Después de leer la carta, Susuanji puso inexpresivamente la ficha de jade en su bolsa. Ninhyufan no se mostró indiferente. Encontró en secreto a Susuanji y, después de una pequeña charla, fue al grano. Señor Su, ¿cuánto cree que sabe Men Kui sobre nuestras acciones en la corte del rey mono demonio? Susuanji respondió, Men Kui está en la etapa del alma naciente, su cultivo y poder de combate superan con creces los nuestros. Antes de la acción, le informé específicamente para que pudiera ser nuestro respaldo. Con sus habilidades, debe haber estado al tanto de nuestras acciones en la montaña del Kaki de fuego. Pero, ¿hasta qué punto está al tanto? No estoy seguro, dijo Susuanji, hablando vagamente. También tenía sus dificultades. No podía decirle directamente a Ninhyufan que Men Kui sabía todo sobre lo que le sucedió, ¿verdad? Eso solo aumentaría la presión psicológica de Ninhyufan. Ninhyufan suspiró y se fue. El rostro de Susuanji se volvió solemne. Las confrontaciones del camino recto eran naturalmente diferentes del camino demoníaco, con su propio encanto único. Con respecto a los rumores, ya tuve una ronda de confrontación con la mansión del señor de la ciudad. Facey es realmente formidable. 2 rumores ya han desestabilizado nuestra formación. En este momento, un cultivador caminó directamente hacia la puerta de la residencia de Ninso. Sus acciones llamaron la atención de inmediato. Detente. ¿Quién va allí? Los guardias del establecimiento de la fundación de la familia Nin lo interceptaron de inmediato. Susuanji y Ninhyufan también se concentraron secretamente en la persona. El visitante ahuecó sus manos cortésmente, soy Sumo. Disculpas por molestarlos, 2 mayores del establecimiento de la fundación. Solo soy un cultivador de la etapa de refinamiento de I de bajo nivel, ganándome la vida con algunos trucos. Recientemente llegué a la ciudad inmortal del Kaki de fuego y escuché que la familia Nin es famosa por su elaboración de talismanes. Y Ninso es la figura principal entre la etapa de refinamiento de I de la familia Nin, un joven genio. Entonces, vine de visita, con la esperanza de intercambiar técnicas de elaboración de talismanes con Ninso. Los 2 guardias del establecimiento de la fundación intercambiaron miradas, llenos de desdén. HMPH, ¿vienes ahora de todos los tiempos? Debes tener motivos ocultos. ¿Por qué no ser honesto? Estás aquí por el rumor sobre la escritura del Dao demoníaco, ¿no? Sumo sonrió levemente, mayores, de hecho es tarde en la noche, así que, llegaré tarde. No sé nada sobre los rumores. Solo sé que vine a desafiar a Ninso. Si Ninso no responde, empañaría la reputación de la familia Nin como maestros artesanos de talismanes. Los 2 guardias del establecimiento de la fundación eran aún más desdeñosos. Pero este asunto no podía descartarse fácilmente y necesitaba un manejo adecuado. Está bien, esperen aquí. Iré a informar esto. Capítulo 227. Sumo. De visita tan tarde, ¿estás aquí para entrenar conmigo? Debes ser un asesino. No lo veo. Ninso recibió el mensaje del guardia del establecimiento de la fundación e inmediatamente negó con la cabeza, envíalo lejos. La actitud de Ninso fue directa y resuelta.
El guardia del establecimiento de la fundación vaciló: joven maestro Ninso, si haces esto, tengo miedo. ¿Miedo de qué? El guardia continuó: me temo que dañará tu reputación. Este sumo afirma ser un cultivador de bajo nivel. Si no respondes a tal desafío, ¿qué pensará la gente de ti cuando se entere? Ninso se burló: ¿crees que no lo sé? La otra parte debe haber escuchado los rumores y vino a investigarme. Debe haber alguien detrás de él. Tal vez esto no sea solo una investigación, sino un intento de asesinato. La reputación es importante, pero mi vida es más importante. Subí desde abajo. Mira, otros desdeñan el negocio sucio del mercado negro, pero yo no. Soy muy pragmático. Al decir esto, Ninso continuó: sin embargo, tu recordatorio no carece de mérito. Muy bien, invita a Sumo al patio, trátalo con buena comida y vino. Dile que la situación actual es tensa, con extraños rumores y calumnias contra mí. Recordaré este desafío y entrenaré con él cuando tenga tiempo. Por ahora, me mantendré solitario y no actuaré precipitadamente. La situación no está bien en absoluto. Alguien podría venir a asesinarme. ¿Crees que soy un tonto? Jajaja, no les daré una oportunidad fácilmente a los asesinos. Mañana regresaré al territorio del clan. Ninso soltó una risa fría. Entendido, me encargaré de ello, retrocedió el guardia del establecimiento de la fundación. La explicación de Ninso lo convenció. Sin embargo, las palabras de Ninso no eran principalmente para el guardia, sino para otra persona. Susuanji y Ninhyufan fruncieron el ceño ligeramente después de escuchar el plan de Ninso. Querían que Ninso actuara como cebo para atraer a la mansión del señor de la ciudad a cometer un error al intentar un asesinato. Pero el propio Ninso había percibido el peligro y quería retirarse. Esto no funcionará, pensó Susuanji. Ninhyufan frunció el ceño: ¿mudarse al territorio del clan no evitará un asesinato? Ingenuo. No quería ver a Ninso tomar tal acción. Aunque mudarse al territorio del clan sería más seguro para Ninso, eso no impediría que la mansión del señor de la ciudad enviara asesinos. Si Ninso se mudara al territorio del clan, aumentarían las bajas. Después de un intento de asesinato, otros miembros del clan también podrían sufrir. Susuanji transmitió directamente su voz a Ninhyufan: hermano Nin, por favor haz los arreglos necesarios. Ninso es un miembro de tu clan. Tales asuntos no eran adecuados para que Susuanji los manejara directamente. Lo más apropiado era que Ninhyufan persuadiera a Ninso. Entonces, Ninhyufan transmitió su voz a Ninso. Ancestro, ancestro. Ninso se llenó de alegría al escuchar esto y rápidamente gritó: ancestro, has venido a salvarme. Nunca olvidaré tu gracia salvadora. Ninhyufan le dijo a Ninso que no tuviera miedo, que había venido cerca para proteger a Ninso e instó a Ninso a aceptar valientemente el desafío. Incluso si Sumo es un asesino, garantizaré tu seguridad, dijo Ninhyufan. Ninso se encogió hacia atrás: ancestro, yo, no quiero. Se tocó la gran cabeza y de repente pareció darse cuenta de algo. Espera, podría ser. Ancestro, ¿podría ser tú quien difundió los rumores, diciendo que obtuve la escritura del Dao demoníaco? Me proteges en secreto y quieres que acepte el desafío, ¿no es esto claramente usarme como cebo? ¿Con quién estás tratando de tratar? Ninhyufan tosió: no necesitas saber con quién. Si le dijera a Ninso que estaban apuntando a la mansión del señor de la ciudad, ¿Ninso no estaría asustado? Entonces, Ninhyufan no respondió directamente, sino que desvió la pregunta. Ninso no era estúpido. No lo haré, no lo haré. Este trabajo es demasiado peligroso. Un error y mi vida está en riesgo, ancestro. Mis pequeños brazos y piernas no pueden soportarlo. Al ver la falta de cooperación de Ninso, Ninhyufan no pudo evitar resoplar con frialdad. Inesperadamente, este resoplido frío no asustó a Ninso, sino que desencadenó su rebelión. Ancestro, no puedes hacer esto, ancestro. Aunque soy de una rama de la familia, sigo siendo parte de la familia Nin. No puedes tratarme de manera diferente, ancestro. Si haces esto, me romperás el corazón. Ninhyufan se sintió como un anciano parcial, muy confundido. Ninhyufan dijo con frialdad: deja de gritar. Incluso si el patriarca de la familia principal estuviera en tu posición, tendría que hacer lo mismo. Esto es por el bien mayor. Estás en esta posición y la situación lo exige.
Debes considerar el bien mayor, hijo. El cuello de Ninso se puso rígido. No, no lo haré. Ancestro, no me fuerces. ¿Cómo puede un antepasado obligar a un menor a morir? Si sigues obligándome, me arrodillaré en el salón ancestral, sosteniendo las tablas de tu padre y tu abuelo y lloraré. Me quejaré. Me mudaré al salón ancestral, comeré, beberé y viviré allí. Nin Hyufan. Por un momento, se quedó atónito. Honestamente, nunca había visto a un joven tan joven en la familia. Esto fue demasiado irrespetuoso. Estaba a punto de darle una lección a Ninso, pero Susuanji lo detuvo. Susuanji dijo, en este momento, todavía necesitamos que este niño coopere con nosotros. Por el bien mayor, es mejor estabilizarlo por ahora. Nin Hyufan frunció el ceño. Susuanji continuó, ¿no conoces a tu propio joven? Déjame recordarte un poco. Es de una familia secundaria, tratado con dureza desde la infancia. Aunque asistió a la escuela y recibió capacitación, sus habilidades mecánicas siempre se acumularon sin mostrar ningún talento. Esto significa que no era muy apreciado en la escuela. No fue hasta la reciente aparición del Palacio Inmortal de Lava que sus habilidades mecánicas alcanzaron un gran avance. Solo recientemente descubrió su talento. Un joven así, desatendido por ambos lados, creció salvaje durante 16 años. No esperes que respete a los ancianos y miembros de alto rango de la familia Nin desde el fondo de su corazón. No lo olvides, recientemente derribó al joven patriarca de tu clan. Tu ex joven patriarca todavía está encerrado en la prisión privada de la familia, ¿verdad? El ceño fruncido de Nin Hyufan se profundizó, entonces, de acuerdo con el significado del señor Su. Susuanji solo sonrió sin responder. Nin Hyufan se sintió infeliz. ¿Qué? Él, un digno anciano de la etapa del núcleo dorado de la familia Nin, ¿tuvo que acomodar a un joven? Esto fue indignante. Pero Susuanji tenía razón, todo tenía que considerar el bien mayor. ¿Cuál era el bien mayor actual? Era atraer a la mansión del señor de la ciudad para que cometiera un error enviando asesinos tras Ninso. Solo al descubrir el error de la mansión del señor de la ciudad podrían probar y exponer los crímenes de la mansión del señor de la ciudad de enviar cultivadores de demonios de las sombras, bombardear el palacio inmortal y criar bandidos para beneficio personal. Una vez que se confirmaran estos crímenes, la familia real del reino del Frijol del Sur podría intervenir abiertamente y revertir toda la situación en la ciudad inmortal del Kaki de Fuego. En ese momento, Susuanji no necesitaría hacer nada y podría convertirse directamente en el maestro del Palacio Inmortal. Nin Hyufan se quedó en silencio. Si Ninso se echara atrás ahora y dejara de fingir, Facey fácilmente notaría que algo andaba mal y se volvería cauteloso. ¿Cómo podrían hablar de asesinato entonces? Entonces, Susuanji tenía razón, tenían que estabilizar a Ninso y persuadirlo para que cooperara. Por supuesto, los ancianos del núcleo dorado tenían otros medios, como hechizos para controlar a Ninso como si fuera una marioneta. Pero eso no sería bueno. Por un lado, eran cultivadores justos y necesitaban mantener su integridad. 6 ancianos dignos intimidando a un joven en la etapa de refinamiento de I era inaceptable. Especialmente Nin Hyufan, como anciano de la familia Nin, debería proteger a los miembros más jóvenes del clan. En cambio, estaba conspirando con otros 5 ancianos del núcleo dorado para intimidar y controlar a su joven. Eso era vergonzoso. Por otro lado, Ninso necesitaba actuar con normalidad. Solo si cooperaba voluntariamente podrían engañar a Facey en la mayor medida posible. Los métodos de control contundentes de los ancianos dejarían fácilmente rastros o señales que Facey podría detectar. Ancestro, ¿sigues ahí? Ninso llamó suavemente cuando Nin Hyufan no respondió durante mucho tiempo. Estoy aquí. Nin Hyufan se divirtió, mocoso, estás pidiendo una paliza. Te lo diré claramente, no puedes escapar. Quédate aquí y espera el asesinato. Conmigo aquí, no morirás. El emperador no maltrata a los soldados hambrientos. Dime lo que quieres. Veré si puedo recompensarte. No dejaré que te arriesgues por nada. Nin. So sonrió amargamente y se sentó pesadamente. Su rostro se veía terrible. ¿De verdad no puedo correr, ancestro? La voz de Nin Hyufan era profunda. No. Está bien. Expresa rápidamente tus demandas. Nin Hyufan se estaba impacientando.
como anciano de la etapa del núcleo dorado, ya estaba mostrando una gran paciencia con un simple joven de la etapa de refinamiento de I. Está bien. Ninso apretó los dientes. Ancestro, quiero heredar a toda la familia. Quiero ser el líder del clan. Nin Hyufan. ¿Ancestro? ¿Ancestro? Ninso volvió a llamar. Nin Hyufan se rió con ira. Tú, un simple cultivador de la etapa de refinamiento de I, ¿tienes tanta ambición de aspirar a la posición de líder del clan? Ninso dijo rápidamente, ancestro, ser el líder del clan es prestigioso. Solo lo quiero. Especialmente ahora, la familia principal siempre nos mira con desprecio a las familias secundarias, reprimiéndonos constantemente en todos los sentidos. La vida de nuestra familia secundaria es dura. De lo contrario, no habría liderado un grupo para ganarse la vida en el mercado negro, ancestro. Nin Hyufan volvió a quedarse en silencio. No desconocía la situación de la familia Nin. Sabía que Ninso tenía razón. Pero era difícil para Nin Hyufan actuar contra la familia principal. La familia principal también era parte del linaje Nin, descendientes directos de otro anciano de la familia Nin. Nin Hyufan le había prometido a su amigo que cuidaría de sus descendientes. Capítulo 228. Está bien, en cuanto a la posición de líder del clan, puedes competir de manera justa en el futuro. No interferiré en los asuntos regulares de la familia Nin. Trabaja duro. Con tu edad y talento, de hecho hay esperanza de que te hagas cargo de toda la familia Nin en el futuro. Pero ahora mismo, es imposible. Un simple junior de refinamiento y, si se convirtiera en el líder del clan, ¿quién tomaría en serio a la familia Nin? Está bien, está bien. Ninso suspiró y levantó los ojos llenos de expectativa, entonces ancestro, nómbrame como el joven líder del clan. Cuando herede la posición de líder del clan en el futuro, estará justificado. Nin Hyufan respondió, Ninso, no vuelvas a plantear esas solicitudes. Su tono se volvió aún más disgustado. Está bien, está bien. Ninso hizo pucheros, entonces, por favor, concédeme algunos artefactos mágicos, como túnicas y armaduras, para protegerme. Quiero correr riesgos como Sebo, no le temo a lo inesperado, pero temo lo peor. Si tengo artefactos mágicos en mí que se puedan activar instantáneamente, puedo sentirme un poco más a gusto. Nin Hyufan negó con la cabeza y le dijo a Ninso que los artefactos mágicos no se pueden otorgar casualmente, preocupado de que los asesinos los detecten desde lejos y se abstengan de hacer un movimiento si descubren que Ninso tiene artefactos mágicos. Ninso luego buscó la técnica del corazón de hielo. Nin Hyufan lo regañó por ser codicioso, diciendo que esta técnica es la base de la familia. Las contribuciones de Ninso a la familia aún no han cumplido con el estándar, ¿cómo se le podría enseñar la técnica del corazón de hielo? Nin Hyufan le advirtió que no intentara hacer demandas excesivas durante esta oportunidad, violando las reglas familiares. Ninso de repente tuvo una idea y mencionó, ancestro, ¿puedo separarme de la familia? Si me separo de la familia, ya no tendré que ser el líder de la familia principal o el líder del clan joven. Seré directamente el líder de la familia secundaria, ¿no sería maravilloso? Nin Hyufan estaba furioso, se sonó la barba y miró fijamente, pequeño mocoso. A una edad tan joven, ¿de verdad quieres dividir la familia? ¿Te atreves a mencionarlo delante de mí? ¿Quieres morir? ¿O quieres estar encerrado en la mazmorra de por vida? Ninso agitó apresuradamente las manos y explicó, ancestro, por favor escúchame. Mira, tú y el señor Susuanji son bastante cercanos. Las tres familias principales en la ciudad inmortal del Kaki de Fuego también están estrechamente conectadas. Esto es correcto. Pero también hay grandes riesgos involucrados. ¿Qué pasa si en el futuro, el señor Su no logra competir y no se convierte en el señor de la ciudad inmortal de lava? Cuando llegue ese momento, simplemente empacará y se irá, y nuestra familia Nin todavía tendrá que ganarse la vida en la ciudad inmortal del Kaki de Fuego. Incluso los viejos granjeros saben que no se pueden poner todos los huevos en una sola canasta. Entonces, usted y la línea principal están cerca del señor Su, mientras que yo tomo algunas familias secundarias para separarnos y alinearnos con la familia del señor actual. De esta manera, independientemente de qué lado gane en última instancia, nuestra familia Nin puede permanecer invicta. Nin Hyufan. Susuanji. No puedes decir que las palabras de Ninso no tienen sentido. Con este pensamiento, Nin Hyufan le dijo a Susuanji, mi segundo hijo es joven y habla sin restricciones, lo que hace reír al señor Su.
Su Xuanji suspiró suavemente, esta es de hecho una técnica para la longevidad de la familia. Por ejemplo, la primera familia entre los cultivadores, la familia Heu. Heu Tian y Heu Le son respectivamente los ministros de izquierda y los maestros nacionales de los países rivales, el reino de la luz blanca y el reino de la gran inundación. Este fenómeno es de hecho común. Nin Hyufan rápidamente continuó poniendo excusas, HMPH, Ninsuo es demasiado joven y miope. Si supiera que la mansión del señor realmente quería su vida, seguramente se reiría de su estupidez actual. Su Xuanji agitó su mano, indicando a Nin Hyufan que dejara de hablar, luego señaló a Ninsuo y asintió. Nin Hyufan entendió el significado e inmediatamente transmitió un mensaje a Ninsuo, basta, niño. No se atrevió a dejar que Ninsuo continuara haciendo solicitudes. Te prestaré un talismán espiritual protector que puede resistir un ataque de fuerza completa de un núcleo dorado ordinario. También te concederé 3 talismanes de escape direccionales que pueden transportarte instantáneamente a puntos de teletransportación preestablecidos. Por último, te daré 3 taels de vino de jade de hielo. Haz un buen trabajo y, después, lo consideraré una gran contribución a la familia Nin. Los ojos de Ninsuo se iluminaron al escuchar esto. 3 taels es un poco demasiado poco, ancestro. ¿Qué tal un jin? Hagamos que sea un jin, ¿de acuerdo? HMPH. Nin Hyufan ya no pudo contenerse, usando sus medios para liberar una presión invisible. Ninsuo fue tomado por sorpresa y al instante fue presionado contra el suelo, postrándose con su cuerpo, sus huesos crujieron levemente como si estuviera cargando una montaña. Apresuradamente suplicó misericordia. Nin Hyufan luego retiró sus medios. Ninsuo recuperó su libertad, su rostro lleno de miedo persistente, levantó la palma y extendió 5 dedos, 5 taels, ancestro. Estoy arriesgando mi vida aquí. Nin Hyufan. Su Xuanji. Ja ja ja. Nin Hyufan no pudo evitar reír. Se reía de ira. Después de un momento. En el patio de Ninsuo. Sumo estaba en un pequeño pabellón, disfrutando de un buen vino y de exquisiteces mientras se burlaba de Ninsuo. La comida es buena, pero un poco suave. El vino también es bueno, pero no lo suficientemente fuerte, un poco demasiado suave. Bueno. Este buen vino y esta buena comida son realmente dignos de la preparación de la familia Nin, al igual que la familia Nin. Los 2 guardias del establecimiento de la fundación que los servían tenían rostros tan oscuros como el fondo de una olla. En ese momento, llegó la voz de Ninsuo, Sumo, eres tan arrogante. Te estoy invitando a un buen vino y a una buena comida, queriendo establecer una buena relación contigo, pero no lo aprecias. Rechazar un brindis solo para beber una prenda. La clave es que me insultas, y eso es una cosa, pero insultar la reputación de mi familia Nin es absolutamente detestable. ¿Sobre qué quieres discutir? Habla. Estoy listo. Los 2 guardias de la fundación establecida miraron a Ninsuo, sorprendidos y encantados, alabando en secreto, después de todo, es el joven maestro Ninsuo, un genio de 16 años, lleno de espíritu juvenil, que no está dispuesto a ser humillado, que cuida de su familia, verdaderamente un buen hijo de la rama de la familia Nin. Sumo se puso de pie, evaluando cuidadosamente a Ninsuo, su corazón lleno de alegría, pero su rostro tenía una expresión seria. Después de una ronda de conversación, juntó sus manos hacia Ninsuo y expresó su solicitud. Esta vez, si gana el combate, le pide a Ninsuo que le informe sobre el contenido de la escritura del Dao demoníaco. Ninsuo se burló, así que es por esto. Extendió 3 dedos y juró públicamente, juro por la reputación de mi familia Nin que nunca he obtenido una sola palabra de esta llamada escritura del Dao demoníaco. Llegaste a mi puerta, buscándome para entrenar, y no eres sincero en absoluto. Usar la reputación de la familia Nin para coaccionarme, para secuestrarme para que acepte entrenar contigo, es aún más siniestro. No me importa a quién tengas detrás de ti o qué órdenes hayas recibido, esta vez te haré pagar el precio más doloroso. Sumo se puso nervioso al escuchar esto, obligándose a calmarse, burlándose. ¿Qué? Tú, Ninsuo, ¿quieres intimidarme a mí, un simple vagabundo, con números? HMPH, no te lo haré difícil esta noche. Ninsuo dijo, mañana por la mañana, nos encontraremos en el escenario de artes marciales para un verdadero enfrentamiento. ¿Quieres ser el primero en comer el cangrejo? Bien, también quiero matar un pollo para advertir a los monos. La expresión de Sumo cambió de nuevo, luciendo cada vez más sombría. Nin Hyufan.
Su Xuanji. Los dos intercambiaron miradas en secreto, ambos pensando, después de que Ninso recibió el talismán protector y los talismanes de escape direccionales, su coraje aumentó, pasando de un extremo a otro. Al día siguiente. Temprano en la mañana, el escenario de artes marciales estaba lleno de gente. Los personajes principales en el escenario eran dos, Ninso y Sumo. Poco después, solo Ninso permaneció como el personaje principal. En el área en la que era más hábil, hacer talismanes, Sumo estaba claramente en desventaja, perdiendo decisivamente sin ninguna objeción. Considerando que Ninso tenía solo 16 años, la brecha entre los dos se sintió aún más exagerada. Sin embargo, justo cuando Sumo se retiró, apareció un segundo retador. El retador subió al escenario de artes marciales, queriendo entrenar con Ninso. La solicitud seguía siendo la escritura del Dao demoníaco. Ninso se burló al escuchar esto. Luego juró públicamente que su Xuanji ya se había acercado a él y no tenía conocimiento de esta escritura del Dao demoníaco. Había muchas verdades en los rumores, pero la afirmación de que la escritura le pertenecía era puramente un rumor, completamente infundado. Ninso rechazó el segundo desafío: todos ustedes vienen por la escritura del Dao demoníaco, pero desafortunadamente, han encontrado a la persona equivocada. ¿Cómo puedo cumplir con sus deseos, luchando sin cesar? Mi familia Nin es un clan justo. Yo, Ninso, nací en un lugar de rectitud, presenciando y escuchando todas las formas benévolas. Entre el amanecer y el anochecer, los maestros imparten sabiduría, las buenas acciones y la rectitud se acumulan como la lluvia primaveral, influyendo sutilmente en mi corazón. Sin embargo, nosotros, los cultivadores justos, nos mantenemos erguidos ante el cielo y la tierra, antepasados. La bondad no deja de tener su filo. ¿Cómo podemos dejarnos influenciar por planes tan mezquinos? De ahora en adelante, cualquiera que desee entrenar conmigo, usando la reputación de la familia Nin para presionarme, será considerado un enemigo, y no descansaré hasta que uno de nosotros esté muerto. Ahora, ¿quién me desafiará? Por un momento, la multitud debajo del escenario de artes marciales se quedó en silencio. A lo lejos, encima de una taberna. Los discípulos del núcleo dorado del gran palacio de la pureza tenían expresiones siniestras, sus bocas se movían mientras transmitían mensajes. Entre la multitud, una persona recibió la orden, se abrió paso entre la multitud y subió al escenario de artes marciales. Ninso, te desafío, es una pelea a muerte. El recién llegado era un hombre corpulento, arremangándose y apretando los puños como sacos de arena. A primera vista, era claramente un cultivador físico. Ninso miró fijamente al hombre corpulento, sus ojos brillaban fríamente. He dicho lo que necesitaba decir, pero aún así vienes a mí agresivamente, lleno de malicia, debe ser un cultivador de desechos. Ven, alguien, mátalo. En el momento siguiente, los guardias del establecimiento de la fundación, que habían estado ansiosos por moverse durante mucho tiempo, saltaron al escenario y atacaron al hombre corpulento. El hombre corpulento se sorprendió. ¿No es este un duelo 1 contra 1? ¡Qué despreciable! Estaba abrumado por los hechizos, y antes de morir, solo pudo dejar escapar un grito. Ninso estaba de pie con las manos detrás de la espalda, mirando hacia el escenario. ¿Qué tipo de moralidad hay para discutir con los cultivadores de desechos? Naturalmente, se trata de exterminar demonios y defender el Dao, y todos se esfuerzan por ser los primeros. ¿De verdad crees que nuestros cultivadores justos son fáciles de intimidar? Donde quiera que su mirada caía, todos la evitaban.